Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles una vez más en el poderoso nombre de Jesús. A nuestro Padre sea la gloria por este tiempo que nos da para interactuar a través de las enseñanzas bíblicas. A toda la gran familia que al norte, al sur, al este y al oeste, en todo el globo terráqueo está allí conectada, que Dios les bendiga tanto. A la familia que día a día oye los estudios, como a la familia que se añade, que cada día para la gloria del Señor son muchos. Estamos altamente convencidos, hermanos, que Dios nos permite para que nosotros podamos a través de las Sagradas Escrituras ver su voluntad. En consecuencia, nosotros nos hacemos hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Quiero enviarle un saludo especial en esta linda hora a todo el estudiantado, desde el preescolar, allí los más pequeñitos, hasta los muchachos que ya están por salir, que son cuasi profesionales. Que Dios les bendiga a todos y a todas en el nombre de Jesús. Que el Señor les guarde, que el Señor se les revele de una manera especial a esa juventud, a esa niñez, a esa adolescencia que tanto necesita del apoyo de Dios. Y recuerden que en Dios tienen un amigo, ustedes a Él le pueden hablar con todo el corazón, con el corazón sincero. Dios nunca lo va a despreciar, un corazón lleno de verdad. Y ustedes hablen con el Señor y preséntenle sus cargas y sus necesidades. En Jesucristo tienen un aliado y recuerden que hay un propósito de Dios para sus vidas maravilloso, que Jesucristo ha coronado en el madero y nos ha aportado salvación, de manera que ese propósito deben de buscarlo y seguirlo. Es un propósito para bendecirnos Dios en esta tierra y garantizar que un día estemos una vez más con Él, de manera que prioricen, jovencitos, jovencitas, niños y niñas, prioricen en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y a Él lo pueden hallar en todo lugar, en todo momento y en cualquier circunstancia. No importa en el lugar donde estés, no importa a la hora que apeles a comunicarte con Dios, no importa las circunstancias que estés atravesando, Dios te oye y Él está dispuesto a ayudarte. Por eso, ven confiada al trono de la gracia a través de Jesucristo en cualquier momento. Dicho esto, quiero, hermanos amados, invitarle a prepararse para este estudio del día de hoy. Hoy iniciamos un estudio en la guianza del Señor, basado en las Sagradas Escrituras. Contextualizamos a la gran familia. Nosotros compartimos enseñanzas bíblicas para la edificación de la familia y del ser humano en general. Por eso siempre decimos que es importante que usted pueda constatarlo todo, porque al usted verlo, usted puede estudiarlo. Allí usted tiene la capacidad y tiene esa posibilidad de ver, bendito sea el nombre del Señor, el contexto del texto que vamos a leer y también hacer ese cruce de información que dan las concordancias bíblicas para que termine usted colocando ese amén, que es la firma espiritual. No forzamos a nadie a estar de acuerdo con lo que decimos, simplemente le invitamos a constatarlo todo y a contrastarlo a través de las mismas Sagradas Escrituras para que se dé cuenta que es la voz de Dios. Una voz que es para nuestra edificación, para nuestra bendición y para nuestra vida eterna. Porque dice el Señor claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este momento, antes de ir al estudio, quiero, bendito sea el nombre del Señor, que demos gracias. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Llevo desde chico muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tierra y el silencio, y en mis noches, cada noche estabas tú.
Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? El saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer? Y la alegría, el saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer en Dios? Toda la gloria, hermanos, para el Señor. Bienvenidos de vuelta una vez más. Mi nombre es José Rodríguez. Estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Quiero saludar a toda esa familia que está allí conectada a Bluetooth. Dios les bendiga a todos en el circuito,
a todos y a todas, a todos aquellos que nos van a oír, bendito sea el nombre del Señor, también a través de los mensajes diferidos subidos en nuestra plataforma Chofar Sonando, allí en YouTube, Chofar Sonando. A partir de las 7:30, 8 de la noche, usted tiene cada estudio. Y para la gloria del Señor están todos los temas que hemos tocado este año y el año pasado y otros temas importantísimos que están allí para que usted los escuche como podcast, como radio, y usted pueda estar informado para que crezca, se desarrolle correctamente en la voluntad de nuestro Padre, que definitivamente es lo que Él quiere. Ahora, en este día, Dios ha puesto en mi corazón tocar un tema maravilloso con relación a la fortaleza del creyente. Necesitamos la fuerza del Señor en el tiempo que vivimos, diferentes circunstancias, diferentes situaciones mientras estamos en esta tierra, y esas son presiones que el enemigo coloca sobre nosotros para que de una manera u otra desistamos del camino del Señor. Y es donde nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras una esperanza enorme, ya que los que nos han precedido, los que estuvieron antes que nosotros, hermanos amados, vivieron situaciones tremendas, las cuales al nosotros considerarlas tomamos fuerzas, ya que no hemos sido probados aún hasta la sangre. De manera que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras situaciones difíciles, incómodas, no deseadas, nosotros tenemos en Jesucristo y a través de su palabra un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza. Y eso es lo que queremos tocar en este día, porque Dios en su infinito amor, Dios en su infinita misericordia, que conoce todos los corazones, quiere que usted se aliente. Él tiene un pensamiento de bien, un pensamiento bueno para con nosotros. Es muy importante que Dios desea nuestra prosperidad, Dios desea nuestra fortaleza. Por eso, usted que está viviendo la circunstancia, cualquiera que sea, es el deseo de nuestro corazón, que procede de la voluntad del Padre, que usted se levante, que usted se fortalezca, que usted tome las fuerzas nuevas basadas en las promesas que están en las Sagradas Escrituras, porque ellas son ciertamente las que nos capacitan y nos dan la esperanza de que todo esto que estamos viviendo va a pasar y que va a llegar el momento bendecido, el momento donde glorifiquemos al Señor con la victoria en la mano, porque lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Pero importantísimo que nosotros nos centremos en buscar de ese aliento que es en Dios. Este es el momento de apelar a todo ese tesoro que está en las Sagradas Escrituras, para que, basándonos en lo que establecido está, nosotros tengamos, hermanos, la solución al problema, la ayuda en medio de la situación difícil, porque todo empieza desde el corazón y desde la fe que ejercemos en Jesucristo. La Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y si está establecido en las Sagradas Escrituras, empezamos a confiar, porque al Dios que le servimos, para Él no hay nada imposible, hermanos amados. Qué maravilloso saber, qué maravilloso entender y qué maravilloso confiar en ese Dios que para Él todo es posible. Mientras que para nosotros los seres humanos estamos tan limitados en todo el sentido de la palabra. Para nuestro Padre Celestial, las cosas difíciles e imposibles son el día a día. Allí es donde Él se mueve, esa es la atmósfera de Dios. Por eso confiamos en nuestro Padre Celestial y sabemos que Él nos entrega victoria, porque es el deseo de su corazón. Simplemente está buscando en nosotros que
nos volquemos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sediento de Dios como el ciervo que brama por las aguas. Y seguro se va a cumplir aquella palabra que el que busca encuentra, y al que llama se le oye, y el que toca se le abre. Y si nosotros, como personas imperfectas y padres defectuosos, podemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, nos dará el don del Santo Espíritu si se lo pedimos. Ahora, esto, hermanos amados, nos da un aliento tremendo. Prepárese usted allí, bendito sea el nombre del Señor, en la comunión de la familia, prepárese en la seguridad de la casa. Usted allí con un apuntador físico, un cuadernito, un apuntador electrónico, puede hacerlo, sus apuntes en el teléfono, en la agenda, y también las Sagradas Escrituras físicas o electrónicas para que usted lo constate todo. Importantísimo. Entonces les voy a entregar el texto, bendito sea el nombre del Señor, donde nosotros vamos a orbitar en torno a este estudio. Vamos a orbitar en torno a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vamos a tomar esta palabra porque en este texto nosotros nos vamos a fundamentar, y como premisa de nuestro estudio lo vamos a establecer para que Dios, a través de esta palabra, bendiga nuestras vidas. Dice aquel bilingüe que no domina mucho todavía el español, para que Dios nos bendizca. Gloria sea al Señor. Nuestro hermano Amílcar nos dice: pastor, para que el Señor nos bendizca. Él, hermanos, maneja el inglés, el español, pero más el inglés que el español, y entonces dice: pastor, écheme la bendición para que Dios me bendizca. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 3, la bendita palabra del Señor establecida está. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué maravilloso, hermanos. Entonces podemos nosotros contemplar, se nos viene a la memoria el sufrimiento y las contradicciones de los pecadores que vinieron sobre Jesucristo. Él fue justo, Él fue santo, Él fue perfecto. Él no cometió los errores que nosotros como seres humanos no convertidos cometemos. Él fue, hermanos, puro y santo. Pero con todo y todo, Él sufrió las contradicciones de los pecadores en su propio cuerpo. Y cuando nosotros consideramos ese sufrimiento sin merecerlo, decimos definitivamente es que nosotros no estamos pasando por nada. Claro, hermanos, Él fue apresado, vilmente humillado. Hermanos, el epicentro del odio del mal. Sobre Él se descargó tanta maldad, sobre Él se descargó tanto odio, tanta demoniera, hermanos, que cuando consideramos esa vida de Jesucristo, su vida humana, nosotros decimos, es que definitivamente tengo que levantarme, porque Él sufrió más que yo, y hermanos que nos precedieron, hermanos, han sufrido tanto en la vida. Entonces, quiero que en ese contexto nosotros fluyamos el día de hoy, porque cada uno de nosotros tiene vicisitudes, tiene pruebas, y el que las vive sabe exactamente la profundidad y la realidad de esa situación. No le podemos decir a una persona que está en medio de un proceso, de una situación difícil, no, eso no es nada, porque para el que vive el problema es la situación difícil. Nosotros simplemente consideramos a los demás
y nos tratamos de poner en el lugar de los demás para tratar también de entender a su vez la situación y nosotros aportarle el primer aliciente que viene a través de las Sagradas Escrituras y segundo, si está en nuestras manos, el quitarle algo de peso o ayudarle, amén. Pero lo cierto es que cuando vemos la vida de Jesucristo, su ministerio, cuando vemos su martirio, su muerte, hermanos, es que decimos definitivamente el Señor ha sufrido más que nosotros. Y en ese contexto quiero que usted piense por ahora las aflicciones que le vienen a creyentes que nos han precedido, porque recordemos en la historia bíblica que Jesucristo llama a sus apóstoles y Él está en medio de una comunidad que Él está levantando, que va a ser su iglesia posteriormente después del advenimiento del Santo Espíritu. Pero en el momento que Él llama a esos muchachos, Él se hace parte de la vida de esos muchachos. Y es por eso que Pedro, en un momento donde el Señor les compele y les pregunta y les dice, ¿vosotros también queréis irse? Pedro responde y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro, asumiendo que estaban al lado de la persona más maravillosa que ha pisado la faz de la tierra, Pablo entendía que él era el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y se sentía también Pedro y los discípulos, excepto Judas, se sentían muy bien con el Señor, era parte de su familia y durante 3 años estuvieron compartiendo bendiciones, experiencias, el Señor es enseñándoles, ayudándoles, comprendiéndoles, edificándoles y de golpe viene el momento difícil y el Señor se les es arrebatado, se lo quitaron. Así, hermanos, ramplan. La noche se acostó el Señor, ya el Señor se los advertía, pero ellos no entendían en su totalidad lo que iba a suceder. Lo cierto es que el Señor se les es arrebatado y viene la condena, hermano, de ese mismo día cuando fue capturado en la madrugada, viene la condena de muerte. Qué tremendo, qué proceso el que vivieron esos discípulos. Lo mejor que habían conocido, su amigo, su maestro, su esperanza, su confianza, les había sido arrebatado. Y lo tremendo es que ya en la tarde estaba siendo asesinado, colgado en un madero como un vil miserable. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Entonces es donde nosotros empezamos a considerar lo que realmente se puede vivir en las circunstancias cuando le servimos al Señor. Ellos estaban totalmente devastados. Una noticia que había venido para demolerlos. Se escondieron. Ellos se fueron y se escondieron. Bendito sea el nombre del Señor. Tenían temor. El mismo Pedro, que era una persona tan lanzada hacia adelante, Pedro, que había dicho que no iba a negar al Señor, lo hizo, porque no era fácil la situación que ellos estaban viviendo. Y recuerden que el Señor tocó el proverbio y dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos, hermanos, estaban escondidos, unos se habían ido para otro lugar. Y entonces, en ese contexto, va una de esas mujeres liberadas por el Señor, María Magdalena. Ella va a olorizar, va a colocar perfumes en la tumba del Señor y se encuentra con aquella buena nueva de que el que había muerto, del que había sido asesinado, ya no estaba allí. Y ella vuelve con un mensaje. Y yo quiero, por favor, que vayamos a las Sagradas Escrituras, porque recuerden que es importante que nosotros constatemos todo. Conocemos esta palabra, pero vamos a refrescar el conocimiento y todas aquellas personas que no conocen la lectura,
entonces se contextualizan y hacen sus primeros apuntes. Este es el mensaje que trae María Magdalena a los discípulos que estaban escondidos, tristes, desesperanzados y desnortados. No encontraban qué hacer. Oh, gloria sea al Señor. Vamos a ver lo que María Magdalena le comunica a los discípulos que estaban escondidos. Libro, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Juan 20:18. Libro de Juan 20:18. Esta es la bendita palabra del Señor que establecida está. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, hermano. Esto es maravilloso porque en medio de la tristeza de ellos, en medio, hermano, de estas circunstancias tan difíciles que durante 3 días vivieron, porque qué tristeza para ellos, hermanos. El amigo, el maestro, el compañero, el consejero, el ayudante, el que les servía y les lavaba los pies, el que les ayudaba a comprender la palabra de Dios, les había sido quitado. Su esperanza, hermanos, porque ellos habían ejercido esperanza en Jesús y ellos pensaban que Jesús les iba a restaurar el poderío a Israel para ese tiempo. Ellos no visualizaban aún la grandeza del ministerio de Jesucristo y de la era de gracia que se aperturaba con la muerte del Señor. Ellos comprendían que la esperanza de restaurar el reino a Israel, el poderío a Israel, se les había sido quitado. Estaban muy afligidos, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde conseguimos a otro como ese? Bendito. Hemos perdido al amigo, hemos perdido al especial, al hombre más maravilloso que hemos conocido. Y en ese contexto llega María Magdalena y les dice: he visto al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios! Qué importante noticia, hermano. Las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de allí inician 40 días. Este es, hermanos, la transferencia de la ley. 30 días son la transferencia de la ley a la gracia. Vienen 40 días repletos de bendición. Y así vamos a titular nuestro mensaje: 40 días repletos de bendición para tu vida. 40 días repletos de bendición para tu vida. Esto, hermanos, es posterior a esa tristeza. Y es por eso, hermanos y hermanas, que me oyen en este momento, que están a través de circunstancias, vicisitudes, escollos en la vida, sean familiares, sean con relación a la salud, con relación a las finanzas, con relación a la sociedad, con relación a sí mismos, porque hay batallas espirituales dentro del ser humano. Cualquiera sea la circunstancia que estés atravesando, Dios también quiere repletar tu vida de bendiciones. Pero es importante que en este momento de vicisitud, en este momento de prueba, cuando se ha levantado el gigante en cualquier área de tu vida, entiendas que hay un Dios poderoso que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin y que nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. A veces, en medio de la noche oscura, se nos es muy difícil entender esa verdad. A veces, en medio del problema, es muy difícil comprender una realidad
tan tremenda y más grande que el sol que ilumina nuestra América en esta hora. Como esa, Dios está con nosotros y en medio de nosotros. ¿Por qué? Los problemas opacan nuestra visión, nos impiden ver más allá, pero es donde viene el mensaje del Santo Espíritu, es donde viene la palabra y la promesa de Dios a desbaratar la niebla que empaña nuestra visión y donde empezamos a ver a Dios, el Dios de la promesa, que viene montado con la solución sobre el problema. ¡Aleluya! Y eso es lo que Dios quiere entregarnos este día. Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, anda buscando que en cada creyente se potencie lo que es la fe. Él quiere que se despeje de ti la duda. Él quiere que definitivamente puedas vivir confiado en Él. Y es por eso que tú que estás en medio de la situación difícil, tienes que estar también preparado, porque viene la bendición de Dios si tú le crees. Estás en una situación adversa, es verdad, pero el que te ha prometido a ti no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Jehová ha dicho, lo va a hacer. Y esa es la esperanza. Es el gozo maravilloso. Esa es nuestra confianza, porque nosotros no estamos, hermanos, como golpeando al invisible. Nosotros tenemos fe del que ha prometido es más real que el piso que soportan nuestros pies. Y es por eso que el Señor da una declaración previa, bendito sea el nombre del Señor, a su ascensión a la diestra del Padre, porque Él, hermanos, venía durante esos 40 días fortaleciendo a su iglesia, ya que era la transición de el pacto de la ley al pacto de la gracia. Aquel pacto dado a Moisés por los ángeles allá en el Sinaí tenía su final y eran los 40 días de transición para que entonces se implantara el pacto de gracia basado nada menos y nada más que en la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él estaba entregando pruebas que no podían ser abrogadas. Es por eso que la resurrección de Jesucristo jurídicamente tiene tanta consistencia y tanta fuerza que ningún jurista en el mundo podría rebatir una tesis tan importante. Ahora, veamos lo que dice el Señor, dándole pruebas fortísimas a sus congregados. En el libro de Hechos, Lucas, el doctor, capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice. Vamos todos a las Sagradas Escrituras, por favor. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. La bendita palabra de Dios establecida está. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Repetimos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué maravilloso, hermano. Después de haber padecido, después de haber sido aniquilado por los enemigos del proyecto de Dios, después, hermanos, de 3 días de estar en el centro de la tierra, Él se levantó. Aleluya. Y Él se levantó y vino a los suyos. Él vino a sus creyentes y les presentó pruebas indubitables. No hay duda. Las pruebas fueron tan contundentes que no generan ningún tipo de duda. ¿Cómo así, hermanos? Y Él
hermanos, tomó alimentos. No sabemos cuánta parte de alimento comió. Es posible que haya sido suficiente porque eran 3 días sin comer. No sabemos cuánto él comió. No sabemos si fue pez, no sabemos si fue nada más pan, no sabemos si había olivas, no sabemos, hermanos, si había cordero. Lo cierto es que lo que le sirvieron, su parte, él se la comió. Se la comió, pero ese que había muerto no era que estaba allí comiendo normalmente, sino que ese que estaba allí comiendo, el que había sido muerto, entró por la pared. A él no le abrieron la puerta. Él no hizo tum tum, ábranme Pedro, soy yo Jesús. No, ellos estaban, hermanos, allí atónitos. ¿Qué habrá sucedido? ¿Cómo fue esto? Lo hemos visto. ¡Wow! Y de golpe, hermanos, él entró por la pared y dijo: paz a vosotros. Tengo hambre. Denme de comer. ¡Aleluya! ¡Qué impresionante, hermanos! ¿Se imagina? Un corazón abatido, hermanos. Un corazón, hermanos, en el suelo. Una esperanza abatida, derribada. Y de golpe viene la noticia buena. ¡Aleluya! Eso es. Prepara tu oído para la noticia buena. Óyeme, prepara tu oído para la noticia buena. Y quiero colocar un hashtag en esta hora. Numeral: los que le temen a Dios y se guardan para Él. Preparen su oído para la noticia buena. Aleluya. Repito, numeral: los que le temen a Dios y se guardan para Él. Prepárense para la noticia buena. Hermanos, Él dijo: paz a vosotros. Shalom. Aleluya. Sea la paz. Shalom. Tengo hambre. Denme de comer. Hermanos, y lo que había, no sabemos, repito, no sabemos si había vino, no sabemos si era agua, no sabemos si era pan seco, porque seguro si era pan seco lo iba a disfrutar. Si había pescado, no sabemos si recién hecho o recalentado, él lo iba a disfrutar. No sabemos. Lo cierto es que la porción que a él le tocó, él se la comió. Aleluya. Lo cierto es que la porción que a él le tocó, él se la fagocitó. Una prueba indubitable. Él había sido asesinado. Y no una muerte cualquiera, porque él había sido previamente torturado. Habían torturado su cuerpo. Y nosotros, los que nos hemos dado un golpecito, sabemos que a los días es que duele. A él no le dieron un golpecito, a él le desprendieron carne de su espalda con aquellos látigos del tiempo. A él lo coronaron con espina, se desangró. A él traspasaron sus manos con clavos y sus pies y le asestaron una puñalada en su costado. Aleluya. Es decir, él no había tenido una muerte normal. A él se ensañaron con el santo. Contra él vertieron el odio infernal, todas las fuerzas oscuras y los hombres malvados. Ese que había sido, hermanos, destrozado literalmente, 3 días después estaba pidiendo comida. Y lo que le pusieron al frente
lo aprovechó todo. Aleluya. Ese no iba a desperdiciar comida. ¿Ustedes creen que Jesús desperdiciaba comida? ¿Qué va, hermanos? Ese se la comió. Lo llamaban el comilón. A Jesús lo llamaban el comilón. Jesús dijo, ¿quién los entiende a vosotros? Viene Juan, que no come, y le dicen que está endemoniado. Vengo yo y ahora me llaman comilón. Jesús era de buena boca, hermano. Jesús era de buena boca. Lo que le pusieran, hermano, se lo comía. Hasta espigas de trigo cruda comió, hermanos, el santo con sus discípulos. Es decir, él tenía una buena boca. Una prueba indubitable. ¿Se imagina una persona que ha fenecido de una manera tan brutal? Todos vieron la brutalidad, todos vieron la tortura, la hazaña del infierno contra él, y 3 días después pidiendo comida y comiéndosela todita. Y no es nada más que comió, dice la Biblia, que él bebió. Aleluya. Qué lindo eso, ¿verdad, hermano? Es decir, por eso es que Hechos, dirigido por el doctor Lucas, deja la evidencia. Se presentó vivo, pero no es nada más un espejismo. No es para que quede la duda que es un fantasma. Sí, porque de repente a alguien se le ocurre decir, ese es un fantasma o una ilusión colectiva, producto de lo que ellos querían que fuese. No, eso no fue una ilusión, ese no fue un fantasma, ese no fue meramente un pneuman, un espíritu, una visión. Ese no fue una ilusión, ese no fue un sueño, ese no fue un éxtasis. Él se sentó, pidió de comer, le dieron comida, le dieron bebida y comió y bebió. Y estuvo con ellos. Qué tremendo todo eso. Pruebas indubitables, no hay duda. Apareciéndoseles, dice Lucas, durante 40 días. Fueron 40 días de bendición. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque parte de tu bendición es que escuches y hagas la voluntad de Dios. ¿No te das cuenta lo que dicen las Sagradas Escrituras? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Buscad primeramente el reino de los cielos. Buscad primeramente la bendición de Dios. Buscad primeramente todas las cosas bellas, y lo demás te lo dará el Señor. Y lo demás te lo dará el Señor. Y Él te dará, y Él te dará. Él te dará su bendición. Dios te quiere bendecir. Allí está. Tú le puedes decir, Señor, creo en ti, bendíceme. Como dice nuestro hermano Amílcar, Señor, creo en ti, bendízcame. Hermanos amados, escuche este tema y seguimos. Muy pronto ha de venir el Rey que todos esperamos. No más lágrimas habrá, no más lágrimas habrá, porque Él viene a enjugarlas. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes. Adórale diariamente, de venir, y si con Él quieres ir, no, por favor, no desmayes.
ha de venir, muy pronto ha de venir Jesús el Rey de todo el mundo. Tú no debes de dudar y jamás debes gritar, ay, es con dolor profundo. Pueblo cristiano, no llores, no, por favor, no desmayes, adórale diariamente y que adorándole te halle. Mi Señor ha de venir y si con Él quieres ir, no, por favor, no desmayes. Gloria sea a Dios, hermanos, qué maravilloso. Pueblo de Dios, no desmayes. ¿Por qué? Hermanos, esos 40 días de bendición, Dios lo quiere entregar. Y eso, hermanos, es posterior a una prueba, posterior a un sufrimiento, posterior a una vicisitud en la vida. Los apóstoles, en medio de su estar con Jesús, ellos nunca digirieron exactamente y con profundidad los dichos de Jesús, cuando Él le decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y me quiten la vida. Ellos no lo entendían, hermanos. Tanto así que la noche previa al asesinato de Jesús, ellos no pudieron velar con el Señor una hora. Estaban tristes viendo al Señor en una condición bastante triste, orando para que el Padre pasara de la copa. Y ellos se afligieron viendo la angustia en el Señor. Pero ellos no digerían cabalmente lo que iban a vivir. Cuando le quitan al Maestro, es donde ellos empiezan a ver la profundidad de la enseñanza y a entender que Dios se los había dicho todo. Y muchos de ellos se sintieron mal porque los últimos minutos y momentos con el Señor le defraudaron. Unos no oraron, se quedaron dormidos. Otros le defraudaron negándole, como Pedro. Otros no echaron adelante lo que querían, defenderle con las armas. Se sentían muy mal. Habían perdido al mejor ser humano que habían conocido. Habían perdido al amigo, al compañero. Habían perdido a el Salvador del mundo, al Hijo de Dios, como Pedro se lo testimonió. Y en base a esa fe y en base a esa declaración es que nosotros somos constituidos como congregación, porque el Padre dijo claramente: sobre esta verdad, sobre lo que acabas de decir, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. ¡Aleluya! Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto tiene una razón maravillosa bíblicamente para que usted se fortalezca en medio de la situación. Es verdad, es un problema enorme. No podemos minimizar el problema de los demás. Cuando tenemos problemas que nos agobian, hermanos, entendemos que son cargas profundísimas, que de repente otra persona dice: no, pero es que eso no es un problema grande, pero para el que lo vive lo es. De manera que nosotros no podemos ser tan odiosos, tan pedantes, al decirle a una persona: no, pero lo que tú estás viviendo es nada. No, hermanos, cada quien tiene sus problemas y ese dolor para ellos era enorme. Ahora, estamos viendo a través del relato bíblico que posterior a los 3 días, el Señor viene, hermanos, con una enseñanza tremenda, dándole testimonios y pruebas indubitables, porque no fue nada más esa vez que le apareció el Señor traspasando la pared y comiendo con ellos. En otra oportunidad, el Señor también los sorprende en la orilla. En otra oportunidad, el Señor les cocina. Es impresionante, hermanos. Y el Señor, hermanos, durante 40 días hizo cosas impresionantes, y no a un grupito nada más, sino que era un colectivo enorme, hermanos, enorme, sí. La palabra del Señor testifica, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Vamos allí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Vamos a leer, bendito sea el nombre del Señor, para entender la magnitud de lo que estaba aconteciendo. Libro
de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 5 y el 6. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Repetimos, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué tremendo, hermano. Para el tiempo que Pablo escribía esta carta, muchos de los que estuvieron allí vivían. Entre ellos Pedro, entre ellos Juan, personas que habían estado allí y vieron al Señor Jesús. Pablo no lo había visto así en persona. Pablo no estuvo ni caminó con el Señor Jesucristo, pero muchos de los que habían estado durante esos 40 días, muchos de esos 500 aún vivían. Y Pablo lo testimoniaba. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos amados? Y es por eso, muchachos y muchachas, que nosotros, tomando estas palabras en esta introducción de este estudio maravilloso que va a fortalecer nuestras vidas, nosotros tomamos aliento entendiendo que la noche oscura y profunda precede al sol hermoso que sale cada día. Y ese sol hermoso que sale cada día es el Cristo que quiere resplandecer en nuestras vidas para bendecirte en medio de toda esta situación difícil que estás viviendo. ¿Por qué? Quizás a veces nos pasa como a los discípulos. Quizás nosotros, como los que estuvieron con el Señor, aquellos apóstoles, no comprendemos a cabalidad algunas cosas por ahora. Ellos no lo comprendían, ellos andaban con Jesús. Jesús les hablaba de todas maneras, en parábolas, se las revelaba, se las explicaba, pero habían cosas que ellos no entendían. De hecho, lo que les decía al principio, muchos de ellos pensaban que Jesucristo había venido para restaurar en ese tiempo la grandeza de Israel. Ellos pensaban que Jesucristo iba a funcionar y actuar como muy parecido a Moisés, un libertador para darle grandeza al pueblo de Israel. Ellos no comprendían a cabalidad, y eso a veces nos sucede a nosotros, que estamos viviendo situaciones, vicisitudes, estamos viendo escollos muy grandes en la vida, estamos enfrentados a gigantes y no podemos entender en medio del problema el propósito de Dios, porque la vista se nos nubla. Ahora, es muy importante, bendito sea el nombre de Dios, que nosotros, tomando exactamente la proporción de que está en las Sagradas Escrituras y la enseñanza, empecemos a entender a cabalidad qué es lo que Dios está permitiendo a través de estos procesos. Miren, vamos a tomar un ejemplo de cómo los discípulos no comprendían a cabalidad el propósito de Dios para ese tiempo y cómo Jesucristo se les estaba yendo sin la consumación de lo que ellos pretendían que iba a ser. Ellos querían la libertad física de la nación de Israel. Ellos querían que Israel repeliera y sacara de sus fronteras a la bota romana. Vamos a ver, en el libro de Lucas, vamos a leer en el capítulo 19, bendito sea el nombre del Señor, vamos todos al libro de Lucas, gloria sea a Dios. En el libro de Lucas, vamos a leer el verso 11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos tenían, hermanos, una concepción del reino, de lo que Dios le hablaba inmediatamente. Eso a veces nos sucede a nosotros. Nosotros estamos en medio de la vicisitud, el problema, la necesidad, y no podemos comprender a cabalidad el propósito de Dios. No lo entendemos, o la interpretación que le damos
es totalmente contraria a lo que Dios quiere. Y allí se cumple esa bendita palabra, gloria sea al Señor, que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y es así. Entonces, vamos también a seguirlo considerando. Mire lo que dice allí mismo en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 21. Vamos todos en el mismo libro al capítulo 24 de Lucas, verso 21. Y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué esperaban sus discípulos? Que el reino de Israel iba a ser restaurado en vida de Jesús y ellos iban a ser libres de la autoridad de Roma, como lo hizo Moisés al liberar a Israel por la voluntad de Dios del yugo de Egipto. Mire lo que dice, hermano, ya es el tercer día y nosotros pensábamos que Él iba a restaurar, bendito sea el nombre del Señor, la autoridad, el dominio, el reino a Israel en vida. Estaban muy tristes, pero no comprendían a profundidad cuál es la voluntad del Señor. Y en el paralelismo, eso es lo que acontece. En medio de procesos, en medio de problemas en la vida, hermanos, a veces no entendemos la voluntad del Señor por lo que estamos viviendo. Y ellos, cuando el Señor Jesucristo está resucitado, durante esos 40 días repletos de pruebas indubitables, ellos le hacen una pregunta porque el Señor los lleva para ser arrebatado. El Señor iba a ser tomado por una nube y llevado a la presencia de Dios para que se ubicara donde ahorita está, a la diestra del Padre. Y ellos le hacen una pregunta al Señor que yo quiero rescatarla en esta hora. Vamos al libro de Hechos capítulo 1. Vamos todos, libro de Hechos, gloria sea al Señor, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta, hermanos? De esa cantidad de personas, de esa multitud, que posiblemente eran los 500 que estaban allí, le pregunta: Señor, ¿la vas a restaurar para este tiempo? Y mire lo que le dice Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso. Hermanos amados, miren, hay un lineamiento de parte de Dios en este momento y yo quiero que usted lo coloque como un subtítulo en esta introducción. Oído al tambor. Seamos los testigos de Jesucristo y no desmayemos. Seamos los testigos de Jesucristo en este tiempo y no desmayemos. Hermanos amados, vienen grandes situaciones difíciles, vienen tremendos problemas, vienen situaciones adversas, durísimas, es verdad. Y nosotros no podemos, hermanos, decirle a nuestros hermanos: ay no, tú eres débil, levántate, porque cada quien, hermanos, sabe lo que vive realmente. Nosotros simplemente colocamos nuestra mirada en Dios y compartimos lo que a su vez el Señor nos ha dado y nos ha fortalecido para que los demás hermanos sean edificados. Mira, estás viviendo situaciones duras, difíciles, escollos,
problemas, en áreas de tu vida. Y podemos estar contigo. Oramos para que el Señor le fortalezca a todos mis hermanos, los que estamos en el cuerpo de Cristo, en el globo terráqueo. Pero es importante, hermano o hermana, que entiendas que en medio de este proceso, que hay cosas que no entiendes, Dios te invita a ser un testigo de Jesucristo. Es un testigo del Evangelio, no como por allí dicen algunos, testigo de tal o testigo de cual, no. Un testigo de Jesucristo, de su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su poderosa ascensión y la promesa que viene por su iglesia. Aleluya. Créelo, que Dios quiere darte 40 días de bendición, pero debes constituirte en medio de lo que no entiendes en un testigo del Evangelio de Jesucristo. Y esta introducción la quiero dejar hasta acá por el día de hoy. Pero mañana Dios, hermano, nos bendice una vez más y este mensaje continúa. Esta noche estamos haciendo lo pertinente para conectarnos. La tecnología, hermanos, téngannos paciencia. A veces queremos, pero por la razón mayor de la tecnología y situaciones, no podemos estar con ustedes. El día domingo, en la mañana, no pudimos estar con ustedes debido a situaciones donde en la base central, donde se recopilan los datos, se fue la electricidad. En la ciudad del Tigre se fue la electricidad y fue muy difícil la conexión. No se pudo hacer programación. Pero en la tarde, gracias a Dios, tuvimos nuestra programación, nuestro tercer podcast, Bendición del Señor, hablando de la misericordia de Dios. Estuve acompañado de mi hermana Leila, de mi hermano Miguel una vez más, y fue un mensaje lindo que está allí en nuestra plataforma, está establecido. Los que no lo han visto, los invito a suscribirse e ir allá y ver ese maravilloso material de enseñanza. El día de hoy tenemos la intención de salir, pero por eso le digo que siempre sujetos a la voluntad del Señor. No forzamos las cosas y llegamos hasta donde nosotros humanamente podemos llegar. No tenemos, hermanos, el recurso y nosotros entonces hasta donde podemos hacemos. Y por alguna razón Dios lo permite y nosotros estamos tranquilos confiando en Dios que Él está haciendo su obra perfecta. Dicen amén. Esta noche, Dios mediante, a partir de las 7:40, nosotros vamos a hacer lo posible para estar con ustedes. Oramos al Señor para que sea posible y nosotros expandamos este material lindo para toda la familia. Yo les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos, abrazos. Paz y shalom. Seguimos.